Muy buenas noches. Bueno, yo voy a hacer una aclaración porque esas aclaraciones ahora si uno no las hace se vuelven tremendamente peligrosas. Yo inicié estudios de doctorado y casi que terminé toda la parte de asignaturas, pero no me gradué. No quiero que después me pase como a Peñalosa, de resultar por ahí juzgado por estar reivindicando lo que no se tiene. Vamos a dedicar unos minutos. Yo me imagino que van a ser supremamente cortos, porque en verdad no traigo sino una transparencia para hacer algunas anotaciones acerca de lo que es la profesión. Desde luego, antes de iniciar ese elemento tan preciso, pues me parece que es conveniente ponernos un poco en el tema, recordando algunas paradojas que son supremamente interesantes en el desarrollo de la contaduría pública colombiana. La primera paradoja que hay en la contaduría pública colombiana es que la profesión nuestra en Colombia es supremamente joven, ¿sí? Más joven que yo, imagínense. Apenas surgió como profesión universitaria en el año de 1962. Es decir, nosotros estamos ahí apenas en la primera infancia del desarrollo académico de nuestra actividad. Pero el hecho de que haya sido reconocida en 1962 tampoco la tipifica como una práctica nueva, como un ejercicio profesional nuevo, porque se nos presentan unos hechos supremamente interesantes. Existían gremios de contadores en la década de 1920, mucho antes de que existiera la profesión universitaria de contador público, y esos gremios de contadores surgen por la época por una razón muy sencilla. En Colombia se venía dando un interesante desarrollo económico en esa primera apertura económica, porque lo que vivimos ahora no es nada nuevo, en que Colombia recibió una gran cantidad de recursos derivados de las exportaciones de café en cantidades gigantescas que se habían acumulado como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, porque Colombia recibió el dinero de la indemnización por la pérdida del sector del Canal de Panamá, una cantidad enorme de dinero, 25 millones de dólares, que eso no alcanzaría ni para un soborno de Odebrecht. Y recibió una gran cantidad de empréstitos que se orientaban a la construcción de carreteras y ferrocarriles para adecuar la estructura del país a un modelo exportador. Las obras estaban orientadas a conectar las zonas de producción cafetera y las zonas de producción bananera con los puertos de exportación, que ya desde entonces eran Buenaventura, en el caso del Pacífico, Santa Marta y Cartagena en el caso del Atlántico. Y llegaron aquí un poco de empresas extranjeras, establecieron sus sucursales y empezaron a solicitar
personal para que trabajara en esas organizaciones, a solicitar contadores públicos. Pero como don Simón el Bobito, ¿no? No tengo ni un hito. En Colombia no existía la carrera de contador público. Entonces, quienes ejercieron la carrera de contador público en Colombia fueron contadores extranjeros que habían obtenido su autorización básicamente por parte del Colegio de Gales e Inglaterra y Gales, y unos muy escasos en el Instituto Americano de Contadores Públicos, que estaba recién constituido, se ha constituido por allá en 1917. Y los colombianos, pues nosotros éramos los que trabajábamos. Ellos cobraban, nosotros trabajábamos. Me parece que esto es muy pertinente tenerlo en cuenta para cuando veamos nuestras épocas actuales. Entonces, los contadores colombianos organizaron una serie de organizaciones gremiales con el objetivo de pedir del gobierno el reconocimiento de su trabajo, la autorización para ejercer como profesionales y la protección del trabajo nacional frente al trabajo extranjero. Con esto les quiero decir que no hay como nada nuevo bajo el sol. Hoy estamos viviendo una situación muy similar. Solamente en 1931 se dio algún tipo de solución, me parece terriblemente mal construida, cuando en la norma, la ley 58, que creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas, se creó la figura del contador juramentado. Y esa figura del contador juramentado empezó a desarrollarse, y quien autorizaba, quien juramentaba a los contadores era la superintendencia, lo cual no tiene como ninguna posibilidad de legalidad, de reconocimiento en términos académicos. Y en la reglamentación se estableció que para ser contador juramentado en Colombia se necesitaba la calidad de natural colombiano. Entonces eso originó una segunda emergencia de gremios profesionales. Apareció la Asociación Colombiana de Contadores Públicos, que lo único que tenía colombiano era el nombre, porque era la Asociación de los Contadores Públicos Extranjeros que estaban ejerciendo en Colombia y que veían agredidos sus intereses por la norma que reclamaba el carácter de natural colombiano para poder ejercer la profesión en Colombia. Y la norma se cayó en 1941. Sin embargo, en ese tiempo corrió mucha agua. El gobierno que se conoce como el gobierno de la Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo, cambió el modelo económico colombiano de ser una economía agroexportadora a una política de sustitución de importaciones. Y dentro de la sustitución de importaciones incluyó la sustitución de importación de profesionales extranjeros. Eso dio origen a 43 nuevas profesiones en Colombia, y dentro de ellas apareció tímidamente en 1945 la contaduría por la transformación de la Escuela Nacional de Comercio en Facultad Nacional de Contaduría, pero que era una formación de carácter técnico. En la educación superior tenemos los niveles técnico, tecnológico, profesional, universitario y avanzado, y allí aparecimos fue a nivel de carácter técnico, ¿no? Nos insistían mucho en que aprendiéramos caligrafía. Eso era una materia absolutamente indispensable, el método Palmer de caligrafía, y realmente no hubo ninguna consolidación de la profesión como profesión universitaria. En 1956 se emitió
la más importante normatividad que se ha expedido en Colombia sobre reglamentación del ejercicio de los contadores públicos, y se estableció la obligatoriedad de que para ser revisor fiscal en las empresas colombianas se necesitaba el carácter de contador público. Esa ley, ese decreto ley 2373, lamentablemente perdió vigencia cuando cayó la dictadura militar y se inició otro proceso de discusión que terminó con la emisión de la ley 145 del 60. Sin embargo, el mercado no cambió. El hecho de que aquí se empezara a graduar gente por ahí hacia el 65 como profesor, como contadores titulados, los mercados no cambiaron. Y los mercados siguieron y siguen estando bajo el control de las empresas multinacionales de auditoría. Las últimas investigaciones que se han realizado nos indican que el 92% del mercado de la revisoría fiscal en Colombia es ejercido por esas firmas multinacionales de auditoría. Y precisamente el 1 de marzo del año de 1975 se estableció un programa de trabajo de los contadores para defender el derecho al trabajo de los contadores colombianos en su propio país. Ese es el motivo de la celebración del 1 de marzo. Y seguramente que en nuestro proceso nos van a faltar muchísimas cosas por desarrollar. Eso es todo lo que voy a hablar. Media página. Ustedes deben estar ya expectantes de la salida, porque vamos a hablar solamente media página. La charla se ha titulado Contaduría Pública ayer, hoy y mañana, y lo que vamos a mirar es cómo ha funcionado la contaduría, cómo en gran medida está funcionando hoy, cuál es la tendencia dominante en cuanto al futuro de la contaduría pública y cuál sería una alternativa de ruptura frente a esa megatendencia. Y lo vamos a hacer en relación a unos pocos elementos: los mercados de servicios profesionales, la organización profesional, la educación contable, el conocimiento contable, el control como una rama muy específica del ejercicio profesional, y los problemas que hoy están en la cúspide de la discusión, que son los problemas de carácter ético. Bien, iniciemos entonces con este asunto, a ver cómo vamos avanzando. Voy a tomar por el lado vertical, podría empezar también por el horizontal, pero voy a iniciar por el lado vertical. ¿Cómo se desarrolló el ejercicio de la contaduría pública? En primer lugar, ¿cómo se desarrollaron los mercados de los servicios profesionales de los contadores públicos, o por lo menos de los servicios propios de los contadores públicos en el mundo y desde luego en Colombia? La primera organización de los mercados fue una organización gremialista, y yo de pronto me voy a dar unos brincos hacia adelante para hacer algunos comentarios de eso que llaman la parábola del eterno retorno. ¿En qué consistía eso de la organización gremialista de los mercados de servicios profesionales? Se refiere a la organización del trabajo en las organizaciones artesanales. En las organizaciones artesanales se desarrolla un proceso de aprendizaje en que una persona se vincula al trabajo, al taller,
como aprendiz, desarrolla una gran cantidad de actividades instrumentales durante un largo tiempo, y una vez que ha adquirido unas habilidades básicas, se le reconoce un ascenso que en el caso de las organizaciones empresariales se llama el reconocimiento como oficial. Eso es una organización que, por ejemplo, sobrevive en la industria de la construcción, ¿no? El ayudante o aprendiz, que cuando ya domina algunas cosas se hace oficial, trabaja como oficial, y cuando ha obtenido un dominio perfecto de sus artes, entonces es reconocido como maestro. En nuestro caso es reconocido como contador público. Es decir, que la organización de la profesión en ese campo se radicaba en que la gente aprendía a trabajar haciendo, y a medida que iba aprendiendo, iba ascendiendo en la escala. Solamente obtenía salario desde el nivel de oficial y ya podía ofrecer servicios al público cuando alcanzaba el grado de contador público, es decir, el dominio total de sus actividades. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros, no? Ese es un mundo que ya pasó. Yo no estoy muy seguro que ese sea un mundo que ya pasó. Me parece que en la actualidad se están moviendo una serie de cosas que nos indican como un eterno retorno. En este momento existen unas condiciones para en Colombia ser contador público. Exigen tener título profesional universitario, exigen acreditar un año de experiencia en empresas de reconocida importancia, lo cual parece un chiste, porque define que empresas de reconocida importancia son aquellas instituciones públicas o las privadas que estén inscritas en el registro mercantil, que es cualquier tienda. Y durante un año, que es otro chiste, porque ese año puede reducirse significativamente en el tiempo, porque es un año que no puede hacerse corresponder como en alguna vez lo pretendió la Junta Central de Contadores con jornadas de tiempo completo. Esa es la situación de hoy. Es decir, ustedes estudiantes terminan, se gradúan en la universidad, hacen la fiesta sin motivo, acreditan la experiencia en actividades contables, presentan su solicitud a la Junta Central de Contadores y entonces les dan la inscripción profesional, que es la que realmente habilita para hacer ejercicio profesional, cuando debería de hacerse la fiesta. Bueno, hoy tenemos por ahí un proyecto que va y viene. Esos proyectos que van y vienen terminan volviéndose tremendamente peligrosos. Y en ese proyecto que va y viene, que es un proyecto de adopción de estándares internacionales de la profesión, se pretende establecer unas nuevas condiciones para conseguir la habilitación profesional, la inscripción profesional. ¿Qué nos están diciendo ahora? Mire, usted tiene que obtener título profesional universitario. Entonces, no hay ninguna diferencia. Segundo, deberá superar unos exámenes de competencia profesional que deben ser realizados por un organismo distinto de las instituciones universitarias. Bueno, ahí ya pueden empezar a aparecer algunas preocupaciones, sobre todo porque nosotros tenemos todo tipo de instituciones universitarias o instituciones de educación superior mejor, con las más diversas situaciones de calidad de la educación. Y entonces seguramente para unos egresados de la Universidad Libre será muy fácil
superar esos exámenes de competencia profesional, pero habrán muchísimos egresados de otras instituciones educativas para las cuales no será muy fácil el asunto. Y me parece que eso es un crimen social. Porque si el Estado les dio una patente a esas universidades que llaman registro calificado para que graduaran gente si cumplían unas condiciones, y el Estado no cumplió con su función social de vigilar la calidad de la educación, ¿cómo van a criminalizar a los egresados que fueron estafados por el camino y no dejarlos ejercer la profesión? Las cosas hay que mirarlas con distintas perspectivas. Las empresas a primer ojo dicen, fantásticos los exámenes, porque vamos a garantizar que los que se habilitan saben. ¿Y el resto qué? El asunto existe en varios países. Yo voy a colocar el caso de Estados Unidos, donde no es obligatorio el título universitario, pero sí superar el examen de competencia profesional. El índice de superación del examen de competencia profesional en Estados Unidos es del 7%. Eso es información estadística. Pero no basta con eso, ¿no? Si el estudiante, bueno, ya graduado, supera el examen de conocimiento, entonces deberá certificar 3 años de experiencia supervisada en empresas que estén inscritas en un sistema nacional de supervisión de experiencias y en distintos niveles de responsabilidad en sus actividades. Ya no es un año en la tienda de la esquina, son 3 años de experiencia supervisada, ahora sí en empresas, que de una vez dicen, bueno, para yo supervisar la experiencia de este aprendiz, tengo que aplicar fondos. Tengo que ponerle un monitor que lo vaya conduciendo en todo ese proceso de experiencia y eso cuesta. ¿Y saben qué? Terminamos pagando por trabajar. Esa es una experiencia muy común en Inglaterra y en los Estados Unidos. Terminamos pagando por trabajar. Y después, observen ustedes que ese es un proceso de aprendizaje. Es un retorno a los métodos gremialistas de ejercicio profesional. Es un retorno a los métodos gremialistas. Bueno, si uno cumple con todo eso, entonces lo habilitan por 3 años y a los 3 años debe demostrar que sigue siendo competente mediante nuevas pruebas y se deberá renovar su inscripción profesional cada 3 años. Los de hoy, los de nosotros, yo no digo que eso sea bueno, pero nuestra habilitación es vitalicia. A veces me parece que la habilitación vitalicia no es tan buena, porque eso genera pereza, falta de compromiso en la actualización de conocimiento, pero de ahí a renovaciones cada 3 años, el asunto deja ahí unas perspectivas preocupantes. El segundo elemento de esa organización profesional era la organización gremial. Existían gremios profesionales fuertes que representaban los intereses de la profesión. En Colombia la existencia de los gremios profesionales es extensa. Desde la creación del colegio, de la Asociación de Contadores de Bogotá en 1923 y luego la Asociación de Contadores de Cartagena, de Tunja, de Barranquilla y de Cali en la misma década de los años 20. La creación de la
Asociación Colombiana de Contadores Públicos en los años 30, el Instituto Nacional de Contadores en el año de 1951, la Academia Colombiana de Contadores Públicos titulados en 1955, el Colegio Colombiano de Contadores Públicos en 1979 y una larga historia de organización gremial, donde se defendían los intereses de los agremiados. Teníamos buenos niveles de organización y eso permite que a nivel de las relaciones ciudadanos, instituciones, la profesión obtenga altos grados de respetabilidad. La educación era instrumental. ¿Qué quiere decir eso de educación instrumental? Que la gente no se educaba, la gente se entrenaba. ¿Cómo aprendíamos a hacer contabilidad? Contabilizando. En las universidades se aplicaba algo que todavía practica el SENA, que es lo que llaman la empresa comercial didáctica. Haga ejercicios, repita ejercicios y eso le va permitiendo que cada vez los haga más rápido y con menos errores. Esto no funciona ahí. Eso es como compararlo con la historia de James Rodríguez, ¿no? Jugó fútbol todos los días durante 5 horas diarias, 6 horas diarias, durante 20 años. Pero a duras penas puede establecer conversaciones sostenidas con terceras personas porque lo único que sabe hacer es jugar fútbol. A nosotros también nos formaron así. A nosotros nos queda difícil en gran medida establecer relaciones intelectuales con otros profesionales. Y no nos enseñaron contabilidad. Nos enseñaron a contabilizar. Y esas son dos cosas muy diferentes. Yo puedo contabilizar sin saber contabilidad, pero eso me coloca en una situación de tremenda desventaja, en una situación de alienación, porque cuando uno no sabe lo que hace, termina haciéndolo por automatismos y por dependencias de autoridad que genera serios riesgos en el mundo de la ética profesional. El conocimiento era fundamentalmente empírico. Nuestros textos contables, y ustedes los pueden consultar todavía, los textos de contabilidad, son descripciones del hacer, no son postulaciones del saber. El control que se estableció en nuestro ejercicio profesional fue un control de fiscalización. Y ese es un concepto que tiene que estar muy claro en nuestras cabezas. El control de fiscalización es un control que se funda en técnicas de interventoría de cuentas, que implica que la información construida que va a ser objeto de fe pública es una información de la cual se examina su existencia real y su legalidad, su subordinación a la estructura jurídica que rige las actividades empresariales. Y la ética, era una ética caballeresca. Nos respetábamos entre colegas, el famoso concepto que aparece por allá en el Código de Ética, ¿no? El respeto entre colegas. Nos respetábamos profundamente. Cuando uno iba a ocupar un cargo que había ocupado otro colega, hablaba con él. Y él le contaba
cómo había sido el ejercicio profesional y le hacía entrega formal del cargo, una ética de excelentes relaciones entre colegas, que hoy, pienso, ha desaparecido. ¿Ustedes qué piensan cuando llegan a una empresa y cambian el revisor fiscal? Llega el nuevo revisor fiscal a tomar posición de cargo y el otro le dice, hasta luego, me sacó. Sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de colaboración, nuestra ética caballeresca, que además profundizaba por allá en esas cosas del vestir, del glamour, todo eso ha desaparecido. Claro, esa del glamour yo la hubiera perdido. ¿Cómo es el asunto en el día de hoy? ¿Cómo estamos nosotros participando en los mercados? La sociología profesional hoy es compleja. En la sociología profesional de hoy tenemos una población de 232.000 contadores. No de 2 millones, como dijo por ahí algún articulista de la revista Dinero, ¿no? 232.000 contadores con registro vigente, con inscripción vigente ante la Junta Central de Contadores. El 77% son mujeres. Y desde luego el 80% son menores de 30 años. Yo me gradué en la década de 1970 y no alcanzábamos los 5.000 todavía. Y esas 232.000 personas tienen que trenzarse en una verdadera lucha para acceder al mercado de los servicios profesionales. Y tiene que trenzarse en una verdadera lucha porque el 90% de la facturación de servicios de asesoría y consultoría contable y de ejercicio de revisoría fiscal y auditoría está en cabeza de 4 grandes firmas multinacionales: PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche, Hantomatsu, KPMG Pin Marwin y la otra que se me olvida, Ernst & Young. Entre las 4 son muy conocidas, ¿no? Esas 4 firmas son tremendamente conocidas. Cada vez que se destapa un escándalo de corrupción, aquí o afuera, ellas están ahí. Miren ustedes, Odebrecht, Navelena, Reficar, Ecopetrol, las libranzas, siempre están ahí. Ellos ocupan unas 4.000 personas, no todas contadores públicos, y manejan más del 90% del mercado. Es decir, 228.000 contadores tenemos que luchar por el 9% del mercado, que es fundamentalmente el mercado de la microempresa y de la pequeña empresa. Por eso le parece a uno tan preocupante cuando yo voy a contar una anécdota, ¿no? De una universidad, no, es una universidad de otro país. Yo la conocí muy bien. Abrió la carrera de contaduría en la década de 1970 y el estudio de factibilidad consistió en que un directivo presentó ante el consejo directivo los recortes de periódico del último mes, donde habían más de 2.000 solicitudes de contadores públicos para ocupar cargos en las empresas. Los avisos limitados, los recortó y los llevó y dijo, aquí está el estudio de factibilidad.
y abrieron la Facultad de Contaduría, ¿sí? Exitosamente. Y empezaron a enseñar, a entrenar. Eso ha sido más o menos la constante, pero a la gente la entrenaban en lo que había que hacer. Teneduría de libros, ¿sí? La entrenaban en eso. Pero uno llega y hace un ejercicio similar. Mira, el mercado de educación no formal y se encuentra que el mercado de educación no formal está controlado por dos grandes temas. Los impuestos, sobre todo ahora que acabamos de tener reforma tributaria supuestamente estructural, y los estándares internacionales de información financiera. Y las grandes masas de contadores públicos haciendo cursos y buscando certificaciones internacionales que es que para aplicar los estándares internacionales de información financiera, que solamente deben aplicar 1.683 empresas según las estadísticas de la Superintendencia de Sociedades, frente a un universo empresarial de 1.387.000 empresas. Y es supremamente curioso que dentro de toda esa oferta de educación no formal, nadie dicta, ¿cómo es que llaman? El marco técnico de las microempresas. Todo el mundo estudiando NIF plenas, que es un mercado controlado por las 4, pero nos han sacado el billetico de una forma tan efectiva. En eso estamos, educación residual. Y una educación residual que va a mostrarnos unas tendencias muchísimo más pronunciadas, como habremos de ver enseguida. Las organizaciones gremiales se destruyeron, hicieron crisis. La crisis de las organizaciones gremiales fue fundamentalmente una crisis de liderazgo. Pero, ¿saben qué? No es una crisis de liderazgo que surja de que no hay líderes, sino que es una crisis de liderazgo que surge de que hay muchos líderes. Como dicen por ahí de una manera pintoresca, muchos caciques y pocos indios. Todo el mundo quiere ser jefe. Entonces tenemos hoy 137 organizaciones gremiales que convocan a 137 líderes y a unos 200 contadores públicos. Estamos en una situación de dispersión absolutamente preocupante. Avanzamos desde la perspectiva tecnológica. Nos vinculamos a los desarrollos de la informática en el ejercicio profesional. Pero al tiempo que nos estábamos vinculando a los desarrollos de la informática, apareció uno de los elementos más trágicos para el conocimiento contable. Una regulación absurda en la cual lo predominante fueron los planes únicos de cuentas. Planes únicos, sorprendente, 19 planos únicos de cuentas en Colombia, únicos, 19. Y entonces la gente dejó de aprender a contabilizar por comprensión y los automatismos ya se fueron 1105 contra 1110, 1133 contra 1105. Siempre los planes de cuentas capturaron nuestras cabezas y en lugar de dominar una teoría de la depreciación, lo que sabíamos era de memoria los códigos de cuentas. Eso nos hizo mucho daño.
Eso coartó mucho el desarrollo de nuestro pensamiento. Nos mecanizó en unos procesos funcionales que no nos dejaron pensar. Nos hizo un tremendo mal en términos de conocimiento. Y apareció una confrontación en términos del trabajo de control, que es la iniciación de la evaluación propia de la auditoría en competencia con la fiscalización propia de la revisoría fiscal. Claro que eso podríamos gastarle todo el tiempo que quisiéramos a ese análisis. Pero voy a decir una cosa así de sencilla. Cuando ustedes se leen, por ejemplo, el artículo 207 del Código de Comercio, que establece las funciones de los revisores fiscales. Entonces esas funciones le dicen cerciorarse, es decir, obtener certeza de que todos los actos realizados por la administración se subordinaron a los estatutos. Denunciar oportunamente las irregularidades, es decir, lo que se hace contra las reglas, lo que se hace contra la ley. Colaborar con las autoridades, velar porque se lleve regularmente la contabilidad, que es una cosa tremendamente preocupante. Yo llego y le digo a mis estudiantes, bueno, vamos a mirar cómo es el libro de códigos o series cifradas de las cuentas que lleva la empresa. Y todo el mundo dice, ¿y este de dónde viene? Porque todo el mundo cree que hay 5 libros obligatorios de contabilidad y a lo mejor 4. Y no se dan cuenta que un solo artículo del decreto 2649, el artículo 125, establece 9 libros obligatorios de contabilidad. Porque tenemos una paradoja, tenemos una gran regulación, pero trabajamos por usos y costumbres. Así se ha hecho siempre. Siempre lo hice así, no ha pasado nada. Algún día va a pasar. Algún día ha empezado a pasar. Y entonces llegaron y nos trajeron la moda de la auditoría al pie de la moda de los estándares internacionales de información, los estándares internacionales de aseguramiento, y los estándares internacionales de aseguramiento son de auditoría financiera. Y de las funciones que yo les enumeré ahí por encima, ninguna es financiera. Ninguna de las que les informé hasta este momento es financiera. Y entonces uno llega y se pregunta, ¿y cómo voy a cumplir con unas funciones que me determinan que debo examinar transacciones con base en unas normas de auditoría que se elaboraron para examinar saldos de fin de año? Y entonces nos da por la sinonimia. Esos son sinónimos. Bueno, los revisores fiscales que están en la cárcel ya aprendieron que no son sinónimos, porque los han metido por negligencia en el ejercicio profesional. Y aplicaron las normas de auditoría, porque es que las normas de auditoría no son control y la revisoría fiscal es control. Las normas de auditoría son una evaluación de carácter posterior. Y uno no puede controlar después. Uno no puede controlar de para atrás. Hay mucha gente que se hace ilusiones de que sí, que se puede controlar de para atrás. Inclusive haces innovaciones para controlar de para atrás. Se inventaron, por ejemplo, la píldora del día después. No, como decía mi abuela, después del ojo afuera, piedras lleva.
¿eh? Eso ya no hay nada que hacer. Y la ética se resquebraja, se vuelve casuística. Lo mejor, dadas las circunstancias, es la nueva regla de la ética. Los estándares internacionales de ética relativizan la ética y la convierten, la destruyen como un sistema axiológico y la establecen, la fundamentan en un sistema de salvaguardas que sirve para autorregulación ética. No nos regimos por normas, sino por reglas autodeterminadas en la ética. Ay, esta mañana terminé de leer el Código de Ética de Navelena. Qué cosa tan hermosa, qué pureza de empresa. ...142 salvaguardas, donde dice, tiene que hacer esto, pero si no lo puede hacer, tranquilo. Así como en los estándares internacionales, ¿no? Calcule el valor razonable, pero si le sale muy caro, no lo calcule. Relación costo-beneficio es, ¿no? Relación costo-beneficio. ¿Para dónde vamos? De acuerdo a las tendencias que se están dando, ¿para dónde vamos? Vamos a una situación de monopolio profesional, de monopolio de los mercados, donde muy pocos vamos a lograr participar activamente en esos mercados, porque hay un monopolio. Esta mañana estuve leyendo por ahí unos documentos relacionados con servicios públicos. Estaban hablando del problema de Metroaguas en la ciudad de Santa Marta, de una empresa española que recibió una concesión para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, y a la cual le demostraron, con base en sus propios informes en la casa matriz, que hacía 20 años no invertían un peso en el acueducto y el alcantarillado de Santa Marta y que se habían llevado más de 500 millones de euros de utilidades. Yo leía eso con una gran preocupación. Y entonces la ciudadanía de Santa Marta hizo una movilización gigantesca y ya tienen a esa empresa echada de la ciudad. Entonces necesita quien preste el servicio. Y esa es la nota que a mí me parece supremamente interesante. ¿Quién va a prestar el servicio del acueducto allá? Yo dije, no, las empresas públicas de Medellín, porque esas son caras pero son buenas, invierten. Y las empresas públicas de Medellín les dijo, muchas gracias, pero de acuerdo a las normas antimonopolio, yo ya llegué al 25% del mercado, que es lo único que puedo controlar. Y tengo la ligera impresión de que si nosotros hacemos un examen cuantitativo del mercado de los servicios profesionales, las 4 grandes ya pasaron o están muy cerca de ese 25. Y no decimos nada. Y no decimos nada porque no tenemos organización profesional, porque no hay gremio. En este momento estamos tratando de reconstruir las organizaciones gremiales, porque a nosotros nos hacen todo lo que quieran, porque estamos indefensos, porque somos una montonera de cuzumbosolos que no se integran ni para defenderse entre ellos mismos. La educación instrumental, con unos niveles
mayores de tecnología, pero instrumental. Casados con un nuevo dogma, como lo digan los estándares internacionales de información financiera. Y uno, bueno, ¿y qué es eso de los estándares internacionales de información financiera? ¿Usted quiere saber qué son los estándares internacionales de información financiera? Sí, claro, yo quiero saber. Bueno, entonces vamos a organizarle un curso. Puede decir la universidad, vamos a dictar aquí un diplomado en IF. E inmediatamente la Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros le cae a la universidad y le dice, vení para acá, que es que NIF es marca registrada y si va a enseñar esa vaina me tiene que pagar mis regalías. Nos volvieron tributarios de un organismo privado extranjero y nosotros seguimos subordinados. ¿Y por qué estamos subordinados? Porque las organizaciones del Estado, las instituciones del Estado están capturadas por esos monopolios. ¿Ustedes creen que es casual que los 4 miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública hoy sean exfuncionarios de firmas internacionales? ¿O que la recién nombrada directora de regulación, la jefe del Consejo Técnico, sea una exfuncionaria de firmas internacionales de contadores? Eso no es gratuito. Esos son mecanismos de corrupción a través de los cuales ellos han capturado al Estado para garantizar la rentabilidad de su patrimonio intelectual, pero también el control de los mercados de capacitación y el control de los mercados de asesoría. Ese es nuestro destino, entregarnos como tributarios de organismos internacionales privados. Todo alrededor de la idea de una regulación global. Es que estos son internacionales. ¿Por qué son buenos los estándares? Porque son internacionales. ¿Y qué pasa con los estándares internacionales? Pues que producen información de alta calidad. ¿Y por qué es de alta calidad? Porque son internacionales. Porque cuando nosotros nos sentamos rigurosamente en el estudio crítico profundo de esos estándares, descubrimos inmediatamente que es la institucionalización de un sistema de mentira. Yo me acuerdo que por allá en 2009 yo siempre he sido muy tiernito con las mujeres, entonces me fui con la novia para Cartagena. Y claro, cuando uno va con la novia a Cartagena tiene que darle una vuelta en un coche de caballos, Victoria le dicen por aquí. Y como uno nunca pierde el espíritu de contador, ¿sí? Se va a hacerle visita a la novia y hablarle de contabilidad. Entonces le pregunté al cochero, ¿cuánto vale su caballo? Dijo, no, mi caballito, pobrecito, trabaja tanto, tiene conmigo 5 años, me costó 6 millones de pesos, pero con ese modo de trabajar ese pobre animal, yo creo que 3. Ya, qué bueno, 3 millones vale el caballo. En el 2015 volví y me encontré el mismo cochero y tenía el mismo caballo y le hice la misma pregunta, ¿cuánto vale su caballo? Y él dijo, pues este alcanza a trabajar 20 añitos más, a 10 viajes diarios, 50,000 pesos por persona, valor presente, 75 millones de pesos. ¿Sí?
Los estándares internacionales son una fábrica de ilusiones que tienen como objetivo vender acciones en los mercados de valores, no decir la verdad sobre nada. Nuestro trabajo ha cambiado de producir información creadora de confianza pública, de producir información que tiende a describir la verdad, la realidad, a ser la construcción de un instrumento publicitario para la venta de acciones. Y no tomamos acciones alrededor de ese asunto. Hoy las superintendencias le dicen a los revisores fiscales: ¿cómo así que usted no me presentó el informe del revisor fiscal de acuerdo con la sección 700 de los IAS? ¿Y qué tiene que ver la sección 700 de los IAS con el Código de Comercio, que es el que establece qué deben hacer y decir los revisores fiscales? No, esos son sinónimos. Eso es lo mismo. Cuando uno va y mira, lo cierto es que cambiar los modelos de fiscalización por los modelos de evaluación es una promoción profunda de la corrupción. Seguramente muchos de ustedes habrán podido observar a través de las noticias que todos los días conocemos que hace cerca de 25 años la corrupción del sector público ha crecido geométricamente. ¿Y saben qué pasó hace cerca de 25 años? Se emitió una nueva constitución política, y en esa nueva constitución política se eliminó el control fiscal y se sustituyó por un modelo de auditoría. Es decir, se está haciendo un desarrollo institucional para la corrupción. Y hace 5 años, la información pública dejó de informar sobre lo que hacen las administraciones públicas para pasar a informar sobre lo que sueñan las administraciones públicas a través de estándares de información financiera pública. Porque los estándares de información financiera no muestran hechos, muestran pronósticos, sueños, pretensiones. Y los sueños y las pretensiones no permiten controlar. Y ese mismo fenómeno se está reproduciendo en el sector privado, donde se acaba el modelo de fiscalización y se sustituye por uno de evaluación, donde se acaba la información sobre hechos y se sustituye por información sobre pronósticos. Y todo se arregla en términos de que la regulación es un sistema de autorregulación que puede fundamentar una ética sin valores. Esa es la tendencia. Y uno se pregunta, ¿y no existirá posibilidad de gestar un cambio? Tal vez yo sea un iluso, tal vez existamos unos pocos ilusos en el mundo de la contaduría colombiana que pensamos que sí debemos promover un cambio y que ese cambio nos tiene que conducir a un escenario distinto, a unos mercados libres, porque a nosotros nos dicen que hay libertad de mercado en la globalización. No, en la globalización no hay libertad de mercados. Hay 2 factores que eliminan la libertad de mercados en la globalización: la propiedad intelectual, uno, por la cual hay que pagarle a los que han patentado determinadas
innovaciones, entre comillas, y el oligopolio. No hay libertad de mercado. El cambio implica construir mercados libres, libre acceso de compradores y vendedores de servicios. Y eso a nosotros nos va a requerir muchas cosas. En primer lugar, entrar a desarrollar, reconstruir las organizaciones sociales, pero organizaciones sociales que tengan un profundo sentido humanista, que tengan un profundo compromiso con los problemas de toda la sociedad. Cambiar nuestros modelos educativos por unos modelos que estén fundamentados en el conocimiento, en un conocimiento que termine con ese proceso desastroso de sucursalización profesional. Aquí no hay sino sucursales de las firmas internacionales y sucursales del pensamiento internacional, pero no existe pensamiento propio. Nosotros tenemos que romper esa tendencia y avanzar en la posibilidad de construir lo que voy a llamar conocimiento de oferta. ¿Por qué tenemos que estar 200.000 personas luchando por una contabilidad? Una asesoría tributaria que normalmente es parte del trabajo de la contabilidad, o unos servicios de revisoría fiscal que han vuelto de auditoría. ¿Por qué no podemos construir otro tipo de conocimiento que permita ofrecer soluciones a problemas estratégicos del país? A mí me preocupan cosas como esta. Cuando subió el señor Santos a la presidencia en su primer gobierno, dijo, y aquí están las locomotoras del desarrollo. Y las locomotoras del desarrollo nos decía que nuestra función en los mercados internacionales no son el mercado de capitales, que es para lo que utilizan los estándares internacionales, sino que es fundamentalmente la producción primaria, minería, hidrocarburos, agricultura intensiva. ¿Cuántos cursos de contabilidad minera han dictado en los últimos 7 años? Yo hice el ejercicio. 1. Lo hizo la Universidad Católica Luis Amigó en la ciudad de Medellín y nunca más lo volvió a organizar porque no tuvo demanda. Pero eso es lo que nos está pidiendo el país, porque ese es el modelo económico. ¿Dónde están nuestros grandes desarrollos sobre la contabilidad de recursos naturales, si los recursos naturales son nuestra mayor riqueza? ¿Dónde están nuestros grandes desarrollos sobre la contabilidad cultural? Los patrimonios arquitectónicos, arqueológicos, las fiestas y carnavales que forman parte de la cultura. ¿Dónde están nuestros esfuerzos en la construcción de los sistemas de información y control de ese tipo de recursos? La contabilidad tiene un mundo por construir para presentar nuevas posibilidades de ejercicio profesional a partir de la investigación de carácter científico que nosotros podemos desarrollar. En nuestra universidad estamos tratando de hacerlo. En nuestra universidad hemos desarrollado una nueva perspectiva de la contabilidad que ya ha llamado la atención de varios países del mundo. El estudio de la contametría como un sistema de información integral que va mucho más allá de las preocupaciones financieras. Ese es el mundo que tenemos que construir. Ese es el mundo
que tenemos que desarrollar. Y en el campo del control, pues controles que estén incorporados a los desarrollos de la ciencia y la tecnología, controles que permitan abordar cosas distintas de los simples estados financieros, del cumplimiento de normas, y que sean controles que protejan la riqueza de la nación y los derechos de la sociedad, con lo cual los contadores podrán actuar en nuevos escenarios fundamentados en una ética axiológica, fundamentada en valores y profundamente comprometida, de eso que llaman responsabilidad social, profundamente comprometida con los intereses fundamentales de la sociedad. Yo diría, sí hay futuro, pero tenemos que cambiar sustancialmente nuestras formas de actuar, nuestras formas de pensar. Tenemos que cambiar fundamentalmente nuestros comportamientos, poniendo el cerebro en ejercicio intensivo para construir nuevo conocimiento y nueva sociedad. Muchas gracias.